Bueno, en el día de hoy vamos a tener un tema muy importante. Yo lo catalogo así porque para mí es muy importante. Vamos a tratar un tema que se encuentra en los capítulos 24 y 25 de San Mateo. Si tienen su Biblia en sus manos, la pueden abrir, por favor. A mí me gusta que leamos la palabra mientras predico, porque no hablaremos de otra cosa que no sea la palabra de Dios. Vamos al capítulo 24 de San Mateo. El tema de hoy se trata acerca de una pregunta que hizo Jesús, que fue la lectura bíblica. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? ¿Es usted un siervo fiel, una sierva fiel y prudente? Vamos en este tema a tratar de cómo puede usted y cómo puedo yo ser un siervo fiel y prudente. En el capítulo 24 y en el capítulo 25, normalmente el capítulo 24 es bien predicado. ¿Por qué? Porque ahí están las señales del fin del mundo. Y el capítulo 25 casi nadie lo predica. Cuando lo predican casi siempre la parábola de las 10 vírgenes. Pero hoy vamos a tratar los dos capítulos, 24 y 25, para aprender una enseñanza muy importante que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos y que también es para nosotros. En el capítulo 23 nos habla de cuando Jesús estaba con los discípulos en el templo y reprendió a los escribas y fariseos. ¿Ustedes se acuerdan qué le dijo Jesús? Que ellos eran hipócritas y eran sepulcros blanqueados y eran generación de víboras, y le dijo un montón de cosas a los escribas y fariseos. ¿Ustedes se acuerdan por qué Jesús le dijo eso a ellos? Dice la palabra, porque ellos predicaban la palabra de Dios, pero no la practicaban. Y Jesús le dijo a los discípulos y a la gente que estaba ahí: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Por eso le dijo a ellos hipócritas. Entonces, en ese momento estaban en el templo los discípulos con Jesús. Me imagino los discípulos contentos, alegres al ver que Jesús enfrentó y confrontó a los escribas y fariseos. Podemos verlo, ¿por qué? Porque en el capítulo 24, en el versículo 1, dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Recuerden que los judíos normalmente tenían como creencia que el Mesías vendría para libertarlo de la opresión romana y darles a ellos el poder y ser ellos los que reinan el mundo. Al Jesús enfrentar a los escribas y fariseos, pues los discípulos se alegraron. ¿Por qué? Porque vieron en ellos que realmente este era el Mesías que vino a defendernos, a libertarnos. Pero una cosa muy extraña es lo que Jesús le respondió. Jesús le respondió en el versículo 22. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Me imagino que el semblante a los discípulos le cambió, ¿verdad que sí? Ellos estaban alegres al ver a Jesús reprendiendo a los escribas y fariseos. Pero luego a ellos venía a mostrar los edificios del templo a Jesús. Ellos escuchan la respuesta de Jesús y se entristecen y se preocupan. ¿Por qué? Porque a lo contrario, lo opuesto de lo que ellos pensaban y creían, Jesús les dijo: el templo iba a ser destruido y no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces, los discípulos hicieron aquí una pregunta a Jesús, muy importante, y presten atención. En el versículo 3 dice: y estando él sentado, ¿quién? Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y de fin del siglo? Entonces ellos hicieron una pregunta, pero básicamente fueron tres preguntas en unas. La primera parte es: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las cosas que él le dijo del templo, que iba a ser destruido. Luego dice: ¿y cuál será la señal de tu venida? Y luego dice: y del fin del siglo, es decir, del fin del mundo. Tenemos aquí una pregunta básicamente en tres. Jesús, en el capítulo 24, le respondió a ellos sus inquietudes. Jesús lo vio preocupado
Y ellos al preguntar, me imagino que iban a quitar su preocupación, porque Jesús le iba a responder lo que ellos necesitaban. Pero lo que Jesús responde a ellos, a su pregunta, no era lo que ellos pensaban. ¿Por qué? Porque ya usted conoce el capítulo 24. Miren lo que dicen. En el versículo 4 dice: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Ya ustedes conocen los versículos siguientes. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Dice: pero no se turbéis, porque aún no es el fin. Dice: porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambres, terremotos en diversos lugares, y todo eso será principio de dolores. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces podemos ver aquí la respuesta de Jesús, una parte, y él le muestra todos estos eventos que van a acontecer, que no son nada positivo. ¿Por qué? Porque son cosas negativas de que van a suceder, y me imagino que ellos, en vez de darle gracias, se entristecieron más y se preocuparon más, porque vienen momentos difíciles. Y dice aquí que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Cuide usted que su amor no se enfríe. Porque luego dice aquí: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? En la palabra de Dios. ¿En qué? Recuerde que lo que dice anterior a eso es que el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces usted debe perseverar en amor y fe, no en otra cosa, en eso, perseverar. Que su amor no baje, porque si su amor baja y se le va el amor, ¿qué va a pasar? Ahí mismo está perdido. Porque dice que el que ama, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Usted y yo debemos tener amor. Bueno, entonces luego de eso el Señor le sigue diciendo a ellos lo que iba a acontecer con el templo y la ciudad de Jerusalén en aquellos tiempos, que ya sucedió. Y luego después de eso, en el capítulo 24, del versículo 21 en adelante, les sigue hablando acerca de la tribulación que vendría, y de que vienen muchos falsos profetas y muchos falsos cristos. Dice que no se dejen engañar. Así que la recomendación es: no nos dejemos engañar, porque vienen muchos falsos cristos y muchos falsos profetas. Y luego entonces en el versículo 27 dice: porque como el relámpago sale del oriente y se muestra del occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, no se dejen engañar, que si le dicen que está aquí o allá, no vayan ni crean. Usted lo va a ver en los cielos, como dice aquí, como el relámpago, de un lado hasta el otro. Y entonces luego sigue diciendo, le estoy hablando del versículo 24 para tener un panorama completo antes de entrar en materia, para que entiendan que los discípulos estaban preocupados y estaban tristes por las cosas que Jesús le estaba diciendo. En el versículo 29 dice Jesús entonces: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potestades de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Dice: y enviará a sus ángeles con gran poder de trompeta, y juntarás a sus escogidos a sus escogidos los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y entonces dice algo muy importante, que en el capítulo 30, en el versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, todo lo que Jesús está diciendo y dijo se va a cumplir como Jesús lo dijo, porque sus palabras jamás pasan. Y en el versículo 36 dice: pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¿Quién? Solamente Dios sabe el día y la hora en que Jesús viene. Entonces luego de ahí, ya para terminar el relato, luego habla de que
los días antes de Jesús venir serían como los días de Noé. Ustedes saben cómo son, cómo fueron. Dice que estaban comiendo y bebiendo y casándose, dándose en casamiento, hasta que vino el diluvio y no entendieron hasta que se lo llevó a todo. Lamentablemente. Entonces, en el versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Dice que velad. Ya aquí comenzamos en materia. El Señor quiere que velemos. Los discípulos estaban muy preocupados por toda esta cosa que Jesús le contó, desde la destrucción del templo hasta todos los eventos que iban a suceder antes de su segunda venida. Pero el Señor Jesús no le dijo esta cosa para que se entristecieran, sino para que se prepararan, para que velaran. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, luego el Señor le relató 3 parábolas. Ustedes las conocen, que son la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola de las ovejas y los cabritos. Ustedes la conocen, ¿verdad que sí? Me imagino que la conocen. Entonces, Jesús le dijo en el versículo 42: velad pues, que no sabéis a qué hora habría de venir vuestro Señor. Dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora vendría el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Es decir, si yo como padre de familia sé que un ladrón va para mi casa esta noche, ¿qué yo hago? Me preparo y no me duermo y cierro bien mi casa para que no entre, ¿verdad que sí? Así que el Señor dice aquí: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces el Señor aquí está enfatizando que velemos y que estemos preparados, porque nadie sabe la hora y hay que estar preparado, porque Él va a venir a la hora que nadie piensa. ¿Ok? Entonces, algo muy importante. Recuerden que los discípulos hicieron una pregunta a Jesús. Jesús les respondió su pregunta. Pero entonces ahora Jesús, en el versículo 45, Jesús le hace una pregunta a ellos. Claro, ellos no pueden responderla, pero Jesús la respondió. Dice: ¿quién es pues el siervo qué? Fiel y prudente, al cual puso el Señor, su Señor, en su casa para que les dé el alimento a su tiempo. ¿Quién es qué? Primero, el siervo, fiel y prudente. ¿Usted sabe quién es el siervo fiel y prudente? Nosotros. Vamos a ver si es cierto que nosotros somos siervos fieles y prudentes. Entonces Jesús le relató una parábola. En el capítulo 25, recuerden, en el capítulo 24 Jesús le relató a ellos todos los eventos. Pero en el capítulo 25 Jesús le relata una parábola para responder él mismo la pregunta que él les hizo a ellos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? En el capítulo 25, en el versículo 1, ¿tienen sus Biblias? Vamos a leer. Dice: entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. ¿A cuántas? A 10 vírgenes. Dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cuántos fueron? 10. Salieron las 10 a recibir al esposo. Dice, sigue diciendo: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 prudentes y 5 insensatas. Dice: mas las insensatas, en el versículo 3, tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Algo a puntualizar es que las insensatas tenían una lámpara, pero tenían aceite dentro de la lámpara. Pero luego sigue diciendo en el versículo 4: mas la prudente tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es decir, la prudente tomaron sus lámparas con aceite y otra vasija aparte con más aceite. Entonces sigue diciendo: y tardándose el esposo, las 5 insensatas cabecearon y se durmieron. Así que dice: las 5, las 10, ¿verdad que sí? Las prudentes y las insensatas. Dice que tardándose el esposo, es decir, en venir, y estaban esperando, cabecearon y se durmieron. ¿No les da a ustedes que la situación que estamos viviendo ahora básicamente es esta misma? Las 10 vírgenes básicamente son 10 cristianos o cristianas, un ejemplo, el mundo cristiano. Que hay 5 prudentes, es decir, hay una parte que es prudente y una parte que es insensata. ¿Cuál es la diferencia? Que las prudentes estaban preparadas porque si la espera fue larga, ya tenían aceite
suficiente para que sus lámparas no se apagaran. Así es. Entonces vemos aquí que dice que las prudentes tenían sus lámparas con aceite y las insensatas tenían sus lámparas con aceite, pero no tenían extra, más que las prudentes sí tenían extra. Entonces dice, tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Dice, pero a la medianoche se oyó un clamor, viene el esposo, viene el esposo. Y todas ellas se les despertaron y arreglaron sus lámparas. Pero ¿qué sucedió? Que como el tiempo avanzó, dijeron las insensatas a las prudentes, nuestras lámparas se apagan, dennos de su aceite para que no nos falte. Pero las prudentes dijeron a insensatas, para que no le falten a ustedes tampoco a nosotras, vayan y compren a lo que venden para que todos tengamos aceite. Así que dice que se fueron las insensatas a comprar aceite y las prudentes entraron a las bodas con el esposo. Pero entonces las insensatas fueron a comprar aceite, regresaron y le dijeron, vamos a leer qué dice, pero mientras ellas iban en el versículo 10 a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas, ¿cómo estaban? Preparadas, entraron en las bodas y se cerró la puerta. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué le dijo? No os conozco. Entonces dice el versículo 13, algo muy triste. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor Jesús sigue enfatizando, velad, porque el día ni la hora nadie sabe. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? Ahí termina la parábola de las 10 vírgenes. ¿Y cuál es la enseñanza que el Señor Jesús le dio a los discípulos y nos da a nosotros hoy de esa parábola? Bueno, eran 10 vírgenes. Habían 5 prudentes y 5 insensatas. Y como dijo la hermana, la diferencia era que habían 5 prudentes que estaban preparadas. Cuando llegó el esposo, entraron a las bodas porque estaban preparadas. Pero ¿cómo se prepararon? Dice aquí que tenían aceite extra. ¿Será que nosotros tenemos aceite todos en nuestras vasijas y no tendremos aceite extra? Muchos dicen por ahí que Jesús tiene más de 2000 años que murió y que dijo que iba a venir y aún no ha llegado. Y muchos dicen que se tarda. ¿Será que se está tardando y nosotros estamos cabeceando y durmiendo? El problema no es que cabeceemos y durmamos. El problema es que cuando venga el esposo y despertemos, que estemos ¿cómo? Preparados como las 10 prudentes. ¿Ok? Que estemos preparados, ¿cómo? Con aceite extra. ¿Qué representa el aceite en la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, todos nosotros recibimos cierta porción del Espíritu Santo para en el día a día mejorar y cambiar nuestras vidas y crecer en Cristo. Pero depende de usted y el anhelo que usted tenga y yo de pedir el Espíritu Santo constantemente a Dios para que nos llene de su plenitud y podamos aguantar y perseverar hasta que el Señor venga con el Espíritu Santo. Pero no solamente hasta que el Señor venga, porque y si hoy o mañana usted muere, yo diría, voy a prepararme cuando el Señor esté casi llegando. Pero si usted muere hoy o mañana, usted no sabe. Si no estaba preparado, ahí mismo quedó. Hay que estar preparado en todo tiempo. En todo tiempo, en todo momento. Y lo bueno es que no lo va a hacer usted solo, sino el Espíritu Santo que hace eso en usted y en mí. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? La pregunta de Jesús fue, ¿quién fue pues el siervo fiel y prudente? Aquí aprendemos en esta parábola cómo ser prudente. ¿Cómo ser prudente? Cada día pidiéndole al Señor el Espíritu Santo y permitiendo al Espíritu Santo hacer la obra en nosotros. Debe usted y yo permitir que el Espíritu haga su obra en nosotros, pero debe pedirlo. El Señor está dispuesto a dar, dice la palabra de Dios, más que nosotros a pedirlo. Pídalo, cada día, pídalo. El Señor le va a dar abundantemente a su Espíritu Santo para que haga su obra en usted. Entonces, esa es la primera parte de la pregunta. ¿Cómo ser prudentes? ¿Y qué es un prudente? Una persona que está preparada, no para los eventos finales, ni la situación que estamos sucediendo ahora, ni para la dificultad, ni para la tribulación, sino para estar preparados para su venida. ¿Ok?
Es bueno prepararse para todas estas dificultades, pero lo importante aquí es prepararse para la venida del Señor. Ya sea que usted descanse en la tumba o que usted lo espere vivo cuando Él venga. Así que debemos estar como preparados para ser prudentes. Entonces luego sigue otra parábola, que es la parábola de los talentos. ¿La conocen? Yo sé que sí. Dice en el versículo, en el capítulo 25, versículo 14, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo que se iba lejos y le entregó, ¿qué? Sus bienes. Dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Dice la palabra de Dios, conforme a sus capacidad. Es decir, a nadie le da el Señor talento que no puede manejar, que no puede administrar. Es decir, si a mí que solamente puedo administrar 1, me da 1 solo. Pero si hay alguien que puede administrar 5, le da 5 o 10, lo que él pueda administrar. Así que para que nadie tenga excusa de que fueron demasiado lo que usted me dio. Dice aquí entonces que el Señor se fue lejos. Y dice que el de 5 talentos agarró ese talento y se puso a trabajar y se puso a negociar. ¿Y qué hizo? Ganó 5 más. ¿Verdad que sí? Por igual, el de los 2 talentos, ¿qué hizo? Se puso a trabajar y negociar con los talentos y ganó 2 más. Entonces vemos aquí 2 siervos que trabajan fielmente con lo que el Señor les dejó y produjeron más talentos. Pero luego sigue diciendo la palabra que el tercero, a quien el Señor le dio 1 talento, ¿qué hizo? Lo escondió de la tierra. Lo escondió, es decir, lo enterró. Vamos a leer en el versículo en el 18, sí. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor y llamó a sus siervos para pedirle cuenta, para pedir lo suyo. Y dice que llamó al de 5 primero, y el de 5 ¿qué dijo? Bueno, Señor, 5 talentos me dejaste, trabajé y negocié y te traje 5 más. ¿Y cómo le dijo el Señor? Bien hecho, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Y qué hizo el segundo? Vino el segundo, ¿de cuánto? De 2 talentos. Y le dijo, Señor, me diste 2 talentos. 2 más he ganado, aquí tienes tu dinero. ¿Y cómo le dijo el Señor? Igual, bien hecho, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero lamentablemente, digo lamentablemente porque es triste, vino el tercero, vamos a leerlo también, dice, pero llegando también, en el versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. ¿Tuvo qué? Miedo. La diferencia de los demás, que no tuvieron miedo, este tuvo miedo. Dice, y fue y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y miren lo que respondió el Señor. Dice, respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debiste haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Dice, quitarle pues el talento y dáselo al que tiene 10, porque al que tiene se le será dado, y el que tiene más y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dice, al siervo inútil. ¿Siervo qué? Inútil. ¿Qué es un inútil? Una persona que no hace nada, que no trabaja. Dice, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ahí termina la parábola de los talentos. ¿Qué le enseñó el Señor al discípulo, a sus discípulos, y que no enseñaba hoy a nosotros esa parábola? ¿Cómo ser siervo qué? Fieles. Aquí en la parábola está hablando de talentos, que son básicamente dinero, pero la enseñanza no habla de dinero, aunque se puede aplicar al dinero, pero no es dinero. La enseñanza es que el Señor a cada uno de ustedes y a mí nos ha dado talentos y dones.
para servirle. El Señor se fue y nos dejó aquí con talentos. Wendy canta, Yervin canta, Jesse predica, el pastor predica. Otros oran, otros ayudamos. Y cada quien tiene un talento o dos talentos conforme a su capacidad, otros tienen muchos. Pero nadie está sin talento, todos tenemos talentos. ¿Y qué quiere el Señor? Que usted esos talentos los ponga ¿a qué? A trabajar. ¿Para ganar qué? No dinero. Para ganar almas para Cristo. Eso es lo que el Señor quiere que usted haga con su talento, con el talento que el Señor le dejó a usted. Que usted gane alma para Cristo. Que si usted predica, predique aquí en el púlpito, predique en su trabajo, en la calle, donde quiera que usted esté en la escuela, usted predique y gane alma para Cristo. Y así va a ser un siervo fiel. ¿Por qué? Porque lo que el Señor le puso en sus manos, usted lo va a poner a producir, a trabajar. No ser negligente. Y decir, no, yo nada más sé hacer, yo no sé hacer nada, o yo nada más sé hacer esto, y no voy a hacer nada porque yo sé hace poquito. No, el Señor le dejó a usted talento. Cada quien de ustedes tiene talento. Yo tengo talento para traer almas a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué es un siervo fiel? El que usa los talentos y lo pone a producir para traer almas para Cristo. ¿Cómo? Bueno, hay gente que quizá dirá, yo no tengo talento, pero tiene dinero. Y usted puede usar su dinero para que apoyar al que sí puede predicar y puede cantar y puede dar estudio. Hay muchas formas. Dirá, yo no puedo salir de casa, estoy enferma. Bueno, pues usted agarra su celular y puede llamar a personas y orar por ellos. Y hay muchas formas de usted ganar almas para Cristo. Muchas formas. No, o sea, no hay forma de usted decir que no puedo hacer nada. No hay excusa, no hay excusa. Así que usted y yo podemos ser fieles al Señor, trayendo almas a los pies de Cristo. Entonces esa es la enseñanza que nos da esa parábola de cómo ser fieles. La de los 10 vírgenes nos enseña cómo ser ¿qué? Prudente, es decir, cómo estar preparado. Y la segunda de los talentos nos enseña cómo ser fieles. Pero usted no puede ser fiel ni puede ser prudente si no es un siervo. Primero tiene que ser un siervo. ¿Y qué es un siervo? Vamos a ver qué es un siervo. En la siguiente parábola, que es la parábola de las ovejas y los cabritos, vamos al versículo 31 del capítulo 25. Me imagino que tienen su Biblia, ¿verdad que sí? Tienen sus Biblias. Estamos leyendo. En el mismo capítulo 25 vamos a leer desde el versículo 31 adelante. Vamos a leer entonces. Versículo 31 dice: ¿hasta aquí vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Voy muy rápido? Bien, ok. Disculpe si voy muy rápido. Pasa que hay que leer mucho para poder entender todo. Y debo hacerlo un poquito rápido para que el tiempo no nos gane. Seguimos. Entonces ya hasta aquí hemos aprendido cómo ser prudentes y cómo ser fieles. Pero vamos a aprender ahora cómo ser siervos. ¿Qué es un siervo? Dice aquí, versículo 31 del capítulo 25, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ustedes saben que las ovejas y los cabritos son familias, básicamente, pero son un poquito diferentes. ¿Por qué ustedes creen que son diferentes las ovejas y los cabritos? Vamos a ver por qué son diferentes. Miren, en el versículo 33 sigue diciendo: y pondrá las ovejas a su mano derecha y los cabritos a su mano izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, es decir, a las ovejas, ¿qué les dirá? Venid, benditos de mis padres. ¿A dónde? Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve preso y me viniste a ver. Enfermo y me visitaste. Dice, entonces ellos le preguntaron a Jesús, le decían las ovejas: Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Y cuándo te vimos hambriento y sediento y enfermo y en la cárcel? Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Amén, gloria a Dios.
Entonces vemos aquí que las ovejas eran ¿qué? Ovejas serviciales. ¿Por qué? Porque cuando veían un hambriento, ¿qué hacían? Le daban alimento. Y si estaba sediento, ¿qué hacían? Le daban de beber. Pero si venía un forastero, una persona que no de este lugar, que viene aquí, a veces vienen muchos hermanos de otros países o de otros lugares, y si usted fuera uno de estos o yo, lo recibimos en casa. ¿Verdad que sí? Eso es recibir al forastero. Y a los que estaban en la cárcel lo visitaron, también los que estaban enfermos lo visitaron. Entonces, eso es un siervo. ¿Por qué? Porque le sirve al Señor. En esta parábola vemos que servirle al Señor no solamente venir a la iglesia y cantar y predicar y orar y ser diácono y pastor y anciano, no. Ser un siervo es servirle a Dios sirviéndole a sus criaturas. Todo lo que hay en este mundo Dios lo creó. Y nosotros somos responsables de proveerle al que está necesitado. Si usted ve a una persona afuera que está sin vestido, es su responsabilidad de vestirlo. Y si usted no tiene, conseguirlo con otra persona para que se lo dé a esa persona. O igual si tiene hambre. Esa es nuestra responsabilidad como siervos de Dios. Si usted se considera siervo, debe hacer esto. Si yo me considero siervo, debo hacer esto. No solamente predicar y cantar. Así mismo, hermano. Por eso Dios repartió diferentes dones, porque Dios sabe que hay diferentes necesidades y que uno puede cubrir una, el otro puede cubrir la otra y así. Así es. Nosotros somos los brazos y las manos de Jesús. Y luego sigue diciendo en el versículo 41, entonces irá también a los de la izquierda, a los cabritos. Dice, apartaos de mí, malditos. Es duro eso. Al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. ¿Preparado para quién? No es para los seres humanos. El infierno está preparado para el diablo y para sus ángeles, es decir, sus demonios. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, tuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. ¿Y qué le dirán ellos al Señor? Cuando te vio hambriento y sediento, igual lo mismo, y en la cárcel desnudo, forastero. Y dice el Señor, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí no lo hiciste. Entonces no piense usted que porque usted venga o yo venga a la iglesia a servirle al Señor, ya somos buenos siervos. No. Si usted viene aquí a cantar y a predicar y a orar y sale de afuera y ve a una gente con hambre y no le da teniendo, usted no hizo nada. No hizo nada o yo no hice nada. Así es. ¿Por qué? Porque el siervo es el que sirve. Y si somos siervos del Señor Jesús, tenemos que servirle al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús no necesita nada de usted ni de mí. Nada. Él lo tiene todo. Pero sus criaturas sí necesitan. Y usted y yo tenemos. Y si no tenemos, podemos conseguir para el que necesita. Entonces, ¿cómo ser un siervo? Sirviendo. Dando. Y hay mucha gente que está en necesidad. Mucha gente. Usted no puede decir que usted no conoce a alguien que no está en necesidad. Usted conoce. Su vecino, su prima, su tía, su amigo, su hermano de la iglesia, compañero de trabajo. Hay mucha gente que está en necesidad. De todo tipo. De oración, de la palabra de Dios, de comida, de techo, de ropa, de una palabra de aliento. Mucha gente tiene necesidad. Así que es nuestra responsabilidad como siervos de Cristo, ¿qué? Proveer y ayudar a esa persona. Entonces, básicamente aquí terminan las tres parábolas. El Señor vio a sus discípulos preocupados y lo que Él les quiso enseñar fue: no se preocupen por el coronavirus, ni por cualquier peste, ni por la guerra, ni los rumores de guerra, ni por los falsos profetas, ni por los falsos cristos. No se preocupen por eso, que eso va a suceder. No se preocupen. Preocúpense por estar preparados para cuando yo regrese. Preocúpense por ser fieles, usando los dones que yo le di, como debe ser, para traer muchas almas a mis pies. Y por último, preocúpense por ser buenos siervos. Siervos que sirven, no inútiles, sino fieles, que sirven al Señor. ¿Cómo? Trabajando cada día
para las personas que están en necesidad, que hay muchas, y enfatizo en eso, hay mucha gente con necesidad. Y a veces nosotros nos preocupamos porque llegó la renta y nos faltan $200, pero mañana lo conseguimos. Pero hay gente que no tiene el techo. Hay gente que no tiene para comer hoy, ni mañana, ni pasado, ni traspasado. Así que usted siéntese tranquilamente en su casa, cómase su plato de arroz y piense a quién le puedo llevar este otro plato que tengo aquí. Y busque lo que va a aparecer. De que usted salga a la calle, usted va a encontrar uno de una vez. Así que el Señor quiere que usted sea un siervo fiel y prudente. Ya le dio las pistas de cómo poder ser fiel y prudente y ser un buen siervo. No se quede sentado aquí en la iglesia o sentado en su casa sin hacer nada. Póngase en oración a pedir el Espíritu Santo. Póngase con el Espíritu Santo a trabajar y a obrar usando sus dones para ganar almas para Cristo. Amén. Y a todo el necesitado que usted vea, ayúdele. Resuélvale. Y si usted no tiene, usted puede conseguir a alguien que tiene. Si yo no tengo, Jelvin tiene. Yo voy, Jelvin, mira, yo conocí a una persona que no tiene hambre, no tiene que comer, yo no tengo. Tú me puedes dar tanto para yo, o tú puedes ir y comprarle, y Jelvin lo va a hacer. Así es. Entonces, mire cómo está la iglesia hoy. Está media vacía. ¿Por qué? Porque estamos en un momento, de un tiempo difícil, y todos sabemos, pero hay muchos, no todos, pero hay muchos que el caso es como los siervos infieles, como el siervo infiel, el de un talento, que no hizo nada. ¿Por qué? Porque estuvo miedo. Hay mucha gente con miedo. El Señor le quiere decir a usted hoy, no tenga miedo. Usted debe estar aquí hoy, a menos que usted esté enfermo, usted debe estar aquí hoy en la iglesia sirviéndole y adorándole al Señor. El miedo paraliza, frisa. Usted no va a hacer nada con miedo. El miedo no salva a nadie. Usted se va a morir en su casa y se va a morir en la iglesia. Usted se va a enfermar en su casa o en la iglesia. ¿Por qué? Porque el que está en su casa va al supermercado, ¿verdad que sí? O va a trabajar. Y si no va a ningún lugar, pues entonces el que lleva la compra entra a su casa. Entonces, de una forma u otra usted se puede enfermar. Ya sea aquí o sea allá. Deje su miedo. Venga a la iglesia de Dios a buscar su bendición. En su casa usted no hace nada. Está bien que usted tiene el privilegio de que ahora podemos transmitir por vía de Facebook, YouTube y usted ver allá, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Imagínense que usted se contamine, se enferme y se muere en su casa y no fue al templo. Es triste, ¿verdad que sí? Mejor que yo me contamine y me enferme aquí en la iglesia y me muera, pero estoy aquí en la iglesia del Señor buscando a mi Dios. Amén. Así que deje el miedo. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos, ¿para quiénes? Para los valientes. Deje su miedo. No tenga miedo. Eso es un virus, eso es una gripecita. Y si se enferma mal, lo más que le puede pasar es que se muera. Pero si está preparado, no hay problema. Murió en el Señor. Y si le falta algo, usted trabajando para eso, el Señor se va a poner. Porque puede ser que usted no esté preparado completamente, pero si usted está en el oficio, en el negocio, el Señor le va a ayudar. Porque usted no va a ser perfecto de un día para otro. El Señor entiende, sabe eso. Pero Él va a poner lo que le falte si usted está en el proceso. El punto es comenzar el proceso. Si no comienza el proceso, pues el Señor no puede hacer nada por usted, ni por mí. Así que deje el miedo. Venga el próximo sábado a adorar al Señor a esta iglesia. Y si usted considera que está muy llena, pues vaya a otra que esté más vacía. Pero no se quede en su casa. No se quede en su casa. Venga. Y hay mucha gente que está en la calle, que tiene necesidad, y usted en su casa no va a hacer nada, ni lo va a ver, para usted poder proveerle. ¿Y cómo usted va a traer sus almas para Cristo si usted está trancado en su casa? Quizá usted pueda llamar a una o dos personas, pero usted conoce solamente a su familia. Y si lo vean usted con miedo, no va a creer mucho su palabra. No, usted tiene que ser una gente prudente, sabe que va a hacer lo correcto, va a tomar todas sus medidas, va a obedecer las leyes del gobierno, pero no va a tener miedo y va a salir a servirle al Señor y a adorar y a tener una vida normal. Imagínense que esta situación como está dure 5 años. ¿Usted va a durar 5 años trancado en su casa? No, ¿verdad que no? ¿Verdad que no, pastor? No puede, no. Ya va más de 1 año y hay mucha gente que está trancada. No, deje su miedo y salga para la calle con su preparativo y haga su trabajo normal. Trabaje, haga su trabajo, venga a la iglesia, visite a los hermanos, vaya al supermercado, cuídese, pero haga su actividad. Que eso no le impida a usted prepararse.
Entonces los discípulos tenían miedo. El Señor le dijo a ellos, no tengan miedo, no se preocupen por los eventos, ni por las dificultades, ni por los problemas. Preocúpense por su preparación para estar listo. El Señor dejó la herramienta y lo más importante nos dejó el Espíritu Santo. Dígame. Hay más cabros que ovejas. No, hay más cabros que ovejas, pero el Señor quiere que seamos ovejas y nos da la herramienta para ser ovejas. Y todo el que es cabro tiene la oportunidad de ser oveja. Nada más es dejar el miedo, entregarse al Señor y seguirlo. Seguirlo. Sí, pero el Señor lo que quiere es oveja. Y a todo el que se considere cabro es sencillo, nada más es entregarse a Jesús y el Señor lo transforma en una oveja. Amén. El Señor trae palabras de misericordia, de amor y de poder para que usted avance y persevere hasta el fin. Y cuando venga Jesús lo encuentre preparado, lo encuentre a usted y a mí preparado. ¿Verdad que sí? Así que el Señor, hemos hablado mucho y hemos leído mucho, pero lo principal de todo lo que hemos visto aquí es: no tenga miedo y prepárese. No se prepare para las dificultades, prepárese para la pronta venida del Señor Jesús. El Señor viene pronto y dice la palabra que enfatizó aquí como 5 veces en pocos versículos. Nadie sabe cuándo viene. Prepárese, que yo vengo el día que ustedes menos piensan. Así que prepárense. Póngase en oración a pedir al Espíritu Santo, que es el que lo va a usted a preparar. ¿Ok? Así que yo espero que le haya sido de beneficio. Para mí lo ha sido mucho y lo estoy trabajando y estudiando y meditando, porque yo necesito que el Señor me transforme, me cambie y me prepare, porque yo quiero vivir con Jesús para siempre. Y yo sé que ustedes también quieren ser siervos fieles y prudentes para cuando venga el Señor estar preparado y vivir con Él para siempre. Así es. ¿Cuántos quieren ser siervos fieles y prudentes? Pónganse de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Oremos. Padre eterno, bondadoso Dios, en este momento hemos leído tu palabra, Señor, y hemos visto aquí, Señor, que tú quieres que seamos valientes, que no seamos miedosos ni temerosos. Gracias porque tú nos das tu Espíritu Santo y nos das espíritu de poder y de valentía para lograr, mi Dios, vencer los obstáculos de este mundo y salir victorioso. Te pedimos en estos momentos, Señor, que nos dé una porción doble y triple de tu Espíritu Santo para que podamos, mi Dios, levantar bandera y decir que Cristo es nuestro Dios y que le servimos. Que podamos, mi Dios, con medio de tu Espíritu Santo, ser siervos fieles, siervos que usen sus dones, los dones que tú nos has dado, para traer muchas almas a tus pies. Pedimos por nuestras familias que tú los traigas, Señor, nuestras amistades y amigos y compañeros de trabajo, y a toda persona que nos conoce, mi Dios, que podamos llevarle tu palabra de aliento, Señor, de salvación. Y también pedimos, Señor, que nos fortalezca con tu Espíritu y nos permita ver las necesidades, mi Dios, de las personas que no tienen, para que podamos proveerle, Señor. Danos, mi Dios, tu Espíritu Santo para que estemos listos y preparados para cuando tú vengas. Los momentos están difíciles, Señor, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias por tu palabra. Permite que podamos meditar en ella y poner en práctica, Señor. Que no seamos como los fariseos, que solamente predicaban pero no hacían. Ayúdanos a predicar y también a hacer tu palabra. Gracias por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia. Bendice esta tu iglesia en el mundo entero, aquí la paz, los que están en sus casas, y permite, mi Dios, que podamos todos estar preparados para tu venida. Gracias por el privilegio que nos da de ser tus hijos, aunque no lo merecemos. En el nombre precioso de Jesús te pedimos estas cosas. Amén.